Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador presentan Extraño Universo, la serie. Hay verdades que, aunque hayan sido reveladas, desde los orígenes de la Tierra serán conocidas tan solo por una minoría restringida de seres conscientes. Y hay otras que solo ahora pueden y deben ser reveladas, dada la situación de emergencia en la que el planeta se encuentra. A medida que esa situación se agrava, más apremiante se hace la actualización de la información, pues los planes para la estimulación del progreso y el ordenamiento de la Tierra deben adaptarse siempre a las cambiantes necesidades mundiales. Los datos suministrados a lo largo de este programa son por tanto válidos para este momento que hoy vivimos, pero probablemente también sufran transformaciones con el tiempo. No tenemos la intención de explicar hechos ni de aclarar enigmas. Al proceder de esta manera, esperamos dejar al televidente un espacio para que, a través de su reflexión silenciosa sobre los puntos que aquí solo se sugieren levemente, pueda estimular la capacidad intuitiva de su propio ser, pretendiendo con estos temas sensibilizar la conciencia para permitirnos una idea más clara de este extraño universo. Los diferentes aparatos de medición y de detección con los que hoy contamos nos están permitiendo determinar con exactitud lo que existe en nuestra atmósfera. Hoy hablaremos de los boom sónicos. Lo que estamos observando aquí son las instalaciones secretas de la Lockheed Skunk en California. Generaciones de oscuras aeronaves negras fueron construidas aquí. En años recientes su estacionamiento ha permanecido lleno, pero sin embargo, oficialmente se desarrolla poco trabajo, demasiado poco para justificar toda esta actividad. La producción del avión espía Blackbeard concluyó hace mucho. Su último contrato fue para el Steel Fighter, pero este ya está por terminarse. No puede entonces explicarse el trabajo que se desarrolla detrás de estas puertas. ¿Se estará acaso construyendo un nuevo ovni oscuro en forma triangular? Los expertos en aviación sospechan que la respuesta se halla en un documento de 1985 del Pentágono, una misteriosa aeronave nombrada en clave Proyecto Aurora, que fue accidentalmente incluida junto con los presupuestos de los aviones de espías U-2 y Blackbeard. No se la ha mencionado desde entonces, no existe oficialmente. Lo primero que supe de Aurora es que al control de tráfico aéreo que está sobre la costa oeste se les dijo que esperaran blancos de muy alta velocidad en sus pantallas de radar, que era un programa secreto, que no debía tener pánico y que no debían reportarlo a nadie más. El siguiente fragmento de información y el que me motivó a investigar la historia de la Aurora fue una secuencia de booms sónicos sobre California. El jueves 18 de junio de 1992 a las 7 de la mañana y durante otros 6 jueves a la misma hora del año precedente, un temblor menor sacudió las tazas de café de Los Ángeles. Saturados de llamadas recibidas por residentes preocupados, Jim Worry del Servicio de Exploración Geológica de los Estados Unidos comenzó a investigar qué causaba estos extrañamente puntuales temblores. A su disposición, Worry tiene una red de estaciones de grabaciones sísmicas. Rápidamente, él estableció que era un boom sónico, pobre de una nave supersónica. Worry comparó la lectura del boom de la aeronave supersónica con los patrones producidos por el transbordador espacial que aterriza fuera de Los Ángeles y también con el SR-71 Blackbeard durante su vuelo transcontinental de récord mundial de velocidad de 1991. Se estableció que era completamente diferente el tamaño y amplitud de este boom sónico. En realidad tenemos bastantes booms sónicos en el sur de California. Una de las razones es que el transbordador espacial aterriza en la base de la Fuerza Aérea Edwards, que está en el desierto aquí. Es posible definir la dirección, la velocidad y la altura del objeto que está produciendo el boom sónico, si se dispone de buenas grabaciones instrumentales. Así que para estos booms misteriosos que vimos, es claro que si se está volando fuera de la costa,
Debido a que no tenemos estaciones por ahí, no tenemos muchos datos, así que no podemos obtener una estimación precisa de qué tan rápido está viajando ese objeto. Solo podemos decir que es más rápido que la velocidad del sonido. Otra posibilidad es que podría ser un meteorito, y hay instantes en que los meteoritos producen booms. Que pase un meteorito cada jueves por la mañana parece poco probable. La explicación oficial es que los responsables fueron naves combatientes de la Marina de los Estados Unidos. Esto convenció a pocos, incluyendo a Ben Sweetman, que recibió este dibujo de un testigo ocular. Escrito algunas historias acerca de la aurora, sugiriendo que la evidencia acumulada indicaba que había algo ahí. Y recibí por correo un esbozo y una nota de un hombre llamado Chris Gibson. Este testigo ocular es uno de los mejores en esto. Chris Gibson fue miembro del Cuerpo Real de Observación de la Gran Bretaña, parte de su equipo élite de reconocimiento internacional, uno de los mejores observadores militares en el mundo. Trabajando en una plataforma petrolera en el Mar del Norte, vio algo singular. Había una formación de 4 aeronaves. La nave líder era un KC-135 Tank Strut. La custodiaban 2 F-111, bombarderos de combate. Tras la cola del KC-135 Tank Strut había una nave negra, triangular, sin alas, sin cola, un triángulo perfecto. Y nada de lo que había visto antes se le parecía, lo cual resulta extraño porque estoy entrenado para reconocimiento instantáneo por el Cuerpo Real de Observación, y si yo no supe lo que fue, no está en los libros. Bueno, alguien sugirió que era otro F-111. Un F-111 con sus alas en flecha totalmente hacia atrás. Podría ser desde cierto ángulo, posiblemente triangular, pero siempre verías la separación de la cola y la nariz de un F-111. Es bastante obvia. No había nada así en la aeronave que vi, así que me temo que no puedo aceptar esa teoría. Esta forma y los boom sónicos le dieron a Sweetman muchos elementos. Si estás viendo una aeronave que está diseñada para volar a lo que comúnmente se llaman velocidades ultrasónicas, o sea, 5 o 6 veces la velocidad del sonido o más, hay varias cosas que se vuelven absolutamente esenciales. Una es que se requiere un muy alto grado de barrido hacia atrás en los bordes de las alas. De otra manera, se tienen severos problemas de arrastre y calentamiento aerodinámico. Conforme te metes a una figura más delgada, aún tendrías que tener mucho volumen en esa figura para combustible, para propulsión, para tripulación, y la mejor manera de proporcionarlo es fusionar juntos las alas con el cuerpo. Obtienes una característica forma triangular, altamente fusionada, la cual es vista en plano, idéntica a la que vio Chris. Mucha evidencia en fotografía se ha logrado recuperar en Amarillo, Texas. Este es el hogar de un puesto de monitoreo de señales militares muy sofisticadas. Alguien que se ha vuelto un experto en escanear estas señales es Steve Douglas. Marzo. Creo que fue el 23 de marzo de 1992. Estaba aquí en mi oficina, cuando la casa fue sacudida por lo que sonó como un enorme boom sonic. Había oído muchos antes, así que sabía cómo sonaban, pero este parecía continuar. No era solo un boom de crack que se iba, era más bien una agitación larga que podía sentir en el pecho y las ventanas vibraban. Y es cuando vi esta nave de muy alta velocidad volando sobre la casa a una velocidad increíble. Tomé cámara sabiendo que era algo diferente, especialmente por la forma de su estela de vapor. Las dunas en una estela de vapor son producidas por una aeronave no convencional y el ruido de su motor también es único. Es un sonido profundo y tronador de pulso regular, como alguien desgarrando el cielo. Se siente más en el pecho de lo que se escucha. No suena jet, no suena cohete. Es totalmente único y es un sonido asombroso. Las dunas en una estela de vapor han sido reportadas por todo el mundo. Esta cinta nunca antes vista fue filmada por un camarógrafo aficionado desde un jet de pasajeros transatlántico, pues es muy difícil ocultar una aeronave como el Aurora.
Steve encendió su radio en una frecuencia militar reservada para satélites espías y logró escuchar el llamado Dark Star, estrella oscura. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0 en formación. Dark Star 0, cambio y fuera. Nunca había escuchado Dark Star antes y conservo listas de miles de señales de llamado. La estela y el ruido del motor son la seña de un motor de detonación pulsante, el tipo de motor necesario para volar a velocidades hipersónicas, con una velocidad crucero de 8.530 km por hora, Mach 8, operando cerca de la órbita a una altura de 80 a 130 kilómetros. El Aurora podría llegar a cualquier parte del mundo en 3 horas, pero no todos los expertos creen que la Aurora existe. El nombre Aurora apareció por primera vez como parte de un documento secreto de presupuestos. La gente ha asumido que se refieren a un programa de aeronaves hipersónicas. Ben Rich, exdirector de los Skunk Works, más tarde ha revelado que esta era en realidad la fundamentación para el desarrollo del bombardero B-2, que no tiene nada que ver con un avión hipersónico, y de plano ha dicho que tal avión no existe. Aurora no es una cuestión de creencias. Aurora es una investigación continua que aún no se cierra. Personalmente, pienso que hay evidencia abrumadora de que existe un programa de alta velocidad. Al igual que los oscuros proyectos negros que lo antecedieron, la existencia de la Aurora se sigue negando. Sin embargo, este diseño ya ha sido desclasificado, pero de una manera sutil, y se lo encuentra en los juegos de computadora. La pregunta es, ¿será pura imaginación? Nuestros antepasados no contaban con esta tecnología que se ha vuelto determinante en el campo de la investigación. Existen más de 1.300 teorías acerca del origen del hombre sobre este planeta. Hemos llegado hasta aquí, al museo mismo del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas que habla de la génesis y del origen del hombre mismo, para enterarnos cuál es su teoría. Querámoslo o no, se acerca el año 2000, pero para muchos historiadores lo inesperado comenzará hasta el año 2012. El año mágico en que los antiguos mayas predijeron la transformación del mundo. Pero no se sabe cuáles serán estos cambios exactamente. Y el año 2012 puede ser el paraíso o el Armagedón. En el último milenio, una gran civilización de científicos, artistas y guerreros, más de 12 millones de personas abandonaron su mundo abruptamente. Fueron los mayas, un pueblo con una visión prodigiosa cuyas grandes ciudades y templos se encuentran en la actual península de Yucatán. Fueron devorados por la selva luego de una catástrofe desconocida. Los mayas dejaron grandes centros cívicos, templos de culto, hogares y construcciones. Enterraron grandes obras de arte, cerámica, herramientas y el logro más notable de la cultura maya, su calendario. Hasta nuestros días es un misterio y una pasión para los estudiosos de este mundo. El calendario maya es una de las maravillas del mundo, en el sentido de exactitud, en términos de habilidad matemática. Para los mayas, el tiempo era cíclico, siempre se regresaba al inicio. Hay un ciclo enorme que comenzó en el año 3113 a.C. y terminará en el año 2012. Arlan y Diane Chase son directores del proyecto arqueológico Caracol.
En los últimos 10 años han desenterrado gran cantidad de tesoros mayas y han desarrollado una extraordinaria explicación de las formas del calendario maya. Debido a que el tiempo maya era cíclico, los acontecimientos se concebían como potencialmente repetibles. Por eso están todos estos ciclos que se unen. Algunos días se consideraban de mala suerte, otros días eran muy buenos. Es como un horóscopo. Bueno, pues los mayas tenían esa relación con su calendario. Algunos días eran buenos, algunos malos. Algunos años eran buenos. Ciertos periodos de 20 años podrían ser buenos y malos. Cada periodo de tiempo y sus acontecimientos, fueran buenos o malos, de prosperidad o carestía, se encuentran en las aristas del calendario. De esta manera, los mayas podían saber no solo en qué día o año o periodo de 20 años llamado Catuna se encontraban. También podían ver lo que iba a suceder, así que su desaparición pudo haber sido pronosticada. Hasta cierto punto podría decirse que la desaparición de los mayas fue un acontecimiento basado en su forma de ver el tiempo. Predijeron que vendría un problema mayor y no podrían sobrevivir. La desaparición de los mayas está relacionada con un cambio Catuna llamado Adajo. Un tiempo de cambios para la Tierra. Otro Adajo de fuego y lluvia sucederá en el 2012. Y según los mayas, ese será el año en que comenzará una nueva era. Un hecho de gran importancia para los estudiosos de este milenio. En Occidente tenemos nuestra propia forma de ver el milenio. Esperamos el regreso del Mesías y esperamos que sucedan cosas maravillosas después de eso. Pero también esperamos una especie de día del juicio. Los mayas tenían una concepción similar. En el fin de la era habría un periodo de caos y un periodo de renacimiento. Nadie sabe qué sucederá exactamente. Adrián Gilbert es coautor de las profecías mayas y encuentra semejanzas sorprendentes entre los mayas y el mundo cristiano con respecto al destino de la humanidad. Nosotros tenemos la historia del diluvio, sobre Noé y su arca. Tenemos leyendas sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra en nuestra tradición occidental. Ellos tenían mitos semejantes. Creían que el mundo había sido destruido 4 veces antes. La primera vez con agua, otra por los vientos, la tercera vez por fuego y la cuarta por tierra. Y tal parece que nos espera un gran cambio en el 2012. Gilbert no puede aceptar que el fin del mundo será en el año 2012, pero cree que la Tierra llegará a él por un camino muy pedregoso. Parece que estamos alcanzando una especie de crescendo, ¿verdad? Los niveles poblacionales continúan aumentando, nuestras demandas sobre el ambiente siguen creciendo, agotamos nuestras reservas, incluso parece que al pez lo obtienen fuera del agua. Estamos llegando a un límite en donde no soportaremos más la manera en que nos comportamos. Honestamente, ¿qué relevancia tiene el calendario o la cultura maya para nuestro mundo actual? El calendario maya manifiesta la visión de su cultura. Provenimos de mundos diferentes. ¿Sus profecías deberían ser iguales a las nuestras? Yo lo dudaría mucho. La opinión del profesor Chase hace que las predicciones del calendario maya no sean tan fatales y nos llevan a una nueva forma de pensamiento, pero sus conclusiones basadas en la ciencia reflejan el mismo sentimiento: aprender de los mayas para que la historia no se repita. La lección que hemos aprendido de la arqueología es que los mayas vivían ya en un límite ecológico. Habían explotado los campos, su población era numerosa, solo se necesitó un pequeño desequilibrio en su sistema para que todo se derrumbara. Iniciaron guerras y se creó esa mezcolanza peligrosa que los llevó a un rápido declive que desembocó en un colapso. Mensajes de la nueva era o científicos tradicionales. Lo más sobresaliente acerca de las interpretaciones de las profecías mayas es que ambas partes tomaron caminos diferentes para llegar a la misma conclusión. Aun cuando el día 22 de diciembre del 2012 se encuentra cincelado en la piedra, la mayoría de los estudiosos piensan que tal vez nos hicieron una especie de advertencia más que una profecía. Tal parece que los mayas quisieron decirnos que no es muy tarde para cambiar el curso de la historia. Un poco más acerca de esta cultura nos habla la directora de información del Museo del Popol Vuh en Guatemala. Popol Vuh es el nombre que se le da al libro sagrado de los mayas, Quiché. Vuh
es libro y pop significa petate. Y para los mayas el petate era símbolo de autoridad y de algo sagrado. Entonces solo los señores o sacerdotes de alto rango podían sentarse sobre el petate, y de ahí el término Pop Vuh. El libro sagrado, el Popol Vuh, relata la creación del hombre de acuerdo a la cosmovisión maya quiché. Entonces tiene cómo se crea el hombre, cómo se crea el universo, y luego narra la historia de los héroes gemelos, que son dos personajes importantes dentro de lo que es la cosmovisión maya quiché. Dentro de, vamos a decir, la cultura maya, ¿existen varias ramificaciones o diferentes etnias? Maya es el grupo en general, incluye varias etnias, quizá más de aproximadamente 20, no sé el dato exacto y no le puedo listar ahorita el nombre de los grupos, pero incluye los quichés, los cachiqueles, los quechís, que son de los grupos. ¿El corazón mismo de esta civilización en dónde se encuentra? ¿En Tikal? Guatemala general, porque Tikal es representativo nada más de una época. Lo que ve usted ahorita es el reflejo de lo que construyeron durante el Clásico tardío, que es del 600 al 900 después de Cristo. Pero el corazón de lo que es la cultura maya puede decirse que es Guatemala en general. Guatemala en general. Ahora, varios lugares en donde están, vamos a decir, asentados los mayas. Hasta ahora, ¿existe algún lugar en Guatemala que se conserva gran parte de la tradición y de su cultura, o no? Pues como Chichicastenango o algo de eso. El altiplano es donde más se puede ver todavía, aunque día a día se está perdiendo. Pero el altiplano es donde se ve alrededor, digamos, del lago de Atitlán, los diferentes pueblos que están ahí. ¿Por qué cree usted que se esté perdiendo la cultura maya? Medios de comunicación, televisión, radio, querer adaptar... infundir otra cultura. Otra cultura. A la americana tal vez. Exactamente, la estadounidense. Ya, pero algo pasa también con el choque, con el encuentro cultural. Recuerde cuando vinieron los españoles también le hicieron mucho daño a la cultura maya. ¿Usted estaría de acuerdo en eso? Sí, que los españoles hicieron mucho daño a esta cultura. Claro, porque, bueno, ocurre varias cosas, ¿verdad? Pero el resultado de eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Pero para cuando vinieron los españoles, sí, la manera en que ellos vinieron y pues conquistaron, no, aunque la intención fue una conquista pacífica, religiosa, se distorsionó y resultó en esclavitud, en quema de documentos, en matanza de gente. Entonces por eso es que no fue bueno. Pero yo me dedico a la arqueología, yo estudié arqueología, y la razón es porque el pasado, nosotros somos hoy por lo que fue en el pasado, y mucho de lo que sucede hoy en día se puede llegar a entender basándose en estudios del pasado. Entonces pues es importante conservar lo que nuestros países, la historia de nuestros países. Sin embargo, ¿usted no cree que parte de su trabajo a veces se ve limitado o prejuiciado por ciertas corrientes religiosas? Aparte es que el grupo de españoles que venía a imponer la religión católica. Entonces, en nuestro caso, en el continente americano, la cultura maya se puede dar muchas cosas, incluso en el Popol Vuh han dicho que no es válido porque fue escrito entre sacerdotes mayas y sacerdotes católicos. Entonces se ven hasta elementos de la Biblia adentro de lo que es la narración del Popol Vuh. Entonces, si lo ve desde ese sentido, bueno, no es puramente un documento indígena, si así lo quiere tomar, pero por supuesto que la religión siempre va a tener algo que ver y depende de qué religión. Una última pregunta, ¿cuál sería el lugar que usted recomienda visitar para conocer un poco más de la cultura maya? O sea, ¿algún lugar en especial? Bueno, yo creo que casi todos conocen o han escuchado acerca de Tikal. Entonces, Tikal, lo que es el área Petén, ofrece diferentes sitios arqueológicos, y no solo se puede quedar en Tikal. Ahí a pocos kilómetros de Tikal está
Huachactún también, si no se puede ir uno un poco más para el sur de Petén y visitar grandes sitios también como son Ceibal, Dos Pilas. Y ya del lado de México, que digamos, ¿no? O sea, Copán y todo eso. Exacto. Bonampak está también del lado de México. Lastimosamente, la historia de culturas y civilizaciones ha quedado marginada a lo largo de la historia y del tiempo. Es más, culturas que para hoy tratan de imponernos sus conocimientos han encasillado la historia, la real historia de estas culturas dentro de lo que ellos consideran mitología. Valles, montañas y selva, Imbabura, un mundo de belleza te espera, reza el eslogan aquí en el estadio de la ciudad de Ibarra. No es la primera vez que en un partido de fútbol se logran captar imágenes de los objetos voladores no identificados. Aquí les presentamos el testimonio de uno de ellos. Corría el mes de agosto de 1996 en la tranquila ciudad blanca de Ibarra. La familia Montenegro se había dado cita en el estadio de esta ciudad para aupar al número 11 del Deportivo Imbabura, que jugaba un partido de fútbol de mucha importancia para su campeonato. Campeonato que tuvo como atracción preliminar la observación de un objeto volador no identificado, el mismo que pudo ser avistado no solo por los asistentes al estadio, sino también por el común de la gente que se encontraba alrededor de toda la ciudad. Coincidentalmente, el señor Héctor Patricio Montenegro tenía a mano su videocámara, lo cual le permitió registrar este evento en imágenes de las que no tuvimos conocimiento sino hasta que el señor Montenegro se enteraría de nuestro reportaje acerca de la evolución de un objeto volador no identificado sobre el estadio de Barcelona, en la ciudad de Guayaquil. Debieron entonces pasar 2 años para que se pueda establecer el contacto con el señor Montenegro, a quien visitamos en la primaveral población de San Rafael, conocida también como el Balcón de Imbabura. Aquí, Héctor Patricio Montenegro nos recibe en su domicilio para entregarnos los pormenores de este evento. Nosotros estuvimos en el estadio Ciudad de Ibarra, nos fuimos a presenciar el partido de fútbol del Deportivo Imbabura con el Club Panamá de la Costa, que se realizaba a las 11 de la mañana, pero previo a eso nosotros llegamos a las 10 de la mañana y en eso, en el estadio, se dio una visión en el cielo que alzamos a ver en la parte occidental del cielo. Justo pasaba un avión y veíamos que por el cielo se veía rodeado a manera de unos, como nosotros vulgarmente llamamos, platillos voladores, en forma de un círculo, medios plateados o plomos. Y la gente también miraba solo para arriba, y hasta los periodistas que estaban en la radio tuvieron un poquito de curiosidad y bajaron en mí. Me preguntaron qué es lo que yo estaba viendo ahí en el cielo. Y le respondí que estaba viendo que son medios parecidos como ovnis, y que estaban haciendo el vuelo por la ciudad de Ibarra. Para mí fue una imagen bien sorprendente, porque era la primera vez que yo veía así algo directamente, porque nosotros solamente hemos escuchado por estudios o por la prensa, por la radio, así con la programación suya, escuchábamos y oíamos, pero ver nunca se ha visto, pero me dio la oportunidad para filmar yo con... Ahora, usted ha mostrado la grabación a amistades, a personas, ¿qué le han dicho? A unos amigos yo les dije, ver, les traje acá, les pasé en la televisión, vieron, en un momento no creían, pero ya, o sea, ya cuando ya le poníamos la filmación y veían, entonces ahí se quedaban un poquito medios que sí, verdaderamente sí va a aparecer. Así a pesar también aquí en la casa, mi papá, mis hermanos, o sea, toda la familia. Novedoso les puse, les hice ver. Entonces se ve que, y nosotros ya como vimos eso y filmé, y con lo que usted, los programas que tiene, hay algo de un parecido de esos ovnis que algunos pasan. ¿Quiénes se encontraban con usted en ese día? De las personas allegadas a usted, cercanas a usted, que también vieron. Ya,
De las personas allegadas en el momento que estábamos ahí en la filmación, estaba mi sobrino que es de Guaranda, mis dos sobrinos de Guaranda, y ya llegaban al partido exclusivamente mi papá, mi hermano, mi otro sobrino, mi otra sobrina, mi cuñada, mi otra cuñada, y así algunos amigos que somos hinchas del equipo. El licenciado Montenegro nos fue redactando minuciosamente el desarrollo de este evento. La grabación que nos presentaba en la pantalla de su televisor era elocuente, es decir, las imágenes hablan por sí solas. Este objeto se balanceaba en nuestra atmósfera con movimientos horizontales, hasta luego de 20 minutos después que emprendió un ascenso en vertical para rápidamente camuflarse entre las nubes, es decir, la misma táctica observada en el OVNI sobre el estadio de Barcelona, en la ciudad de Guayaquil. En la población de San Rafael, conocida también como el Balcón de Imbabura, existen varias personas que han vivido experiencias OVNI. Aquí nos cuentan los detalles. Entonces mi primo chiquito, alcanzó a ver en el cielo unas cápsulas que volaban por las nubes y eran como dos, estábamos viéndoles, y en ese momento mi tío comenzó a captarles a todos los ¿cómo podría decir? Las imágenes de los ovnis. ¿La gente que estaba ahí qué decía? La gente de ahí estaba admirada, espantada por lo que esos aparatos han estado desde mañana, dándose las vueltas por ahí. Y desde este mismo lugar, del lado de la carretera panamericana, el tío de este joven logra captar la foto de un objeto volador no identificado que en ese preciso momento salía del lago. Para apreciar esta imagen debemos tomar en cuenta dos cosas. Primero, que la persona que utiliza la cámara fotográfica no es un profesional, a más de estar en movimiento. Y segundo, que se puede apreciar aún la gran cantidad de agua que se escurría de este aparato. Fotos similares a estas solo la hemos podido observar en Puerto Rico por la ciudad de Cabo Rojo, en un sector conocido con el nombre de La Panguera. De acuerdo a todos los testimonios recogidos en la provincia de Imbabura, debemos considerar las fotos y los videos como una nueva evidencia OVNI, sumando con esto el video 132 y la fotografía 27 en nuestro país. El agua representa como líquido vital un elemento fundamental para la existencia de vida en nuestro planeta. Así lo dicta nuestra anatomía. Existen vestigios de la existencia de este líquido también en otros planetas que están en nuestro mismo sistema solar. Pero veamos qué pasó con el agua que existía en Marte. Acompañándonos en el sistema solar se encuentra el planeta rojo, Marte. Tiene solo 1/3 del tamaño de la Tierra y su atmósfera es tan rarificada que apenas existe. Las naves espaciales Mariner y Viking de los Estados Unidos revelaron un mundo sobre cuya superficie se puede observar un pasado violento e intranquilo. A través de la línea ecuatorial de Marte, estas naves encontraron un inmenso corte, el Valle Marineris. Tiene más de 3 kilómetros de profundidad. Se prolonga por una distancia como de Lima a Río de Janeiro y podría tragarse docenas de cortes terrestres como el Cañón del Colorado. Nada igual se ha visto en todo el sistema solar. Solamente en nuestra imaginación podemos pasar por estos inmensos cañones, pero seguramente las naves del futuro podrán hacerlo. Hacia el noroeste de los valles Marineris, la nave Mariner 9 fotografió un inmenso volcán 3 veces más alto que el Everest. Tiene 27.000 metros de altura y una base casi del tamaño de la República de Paraguay. Este lugar tan majestuoso se llama Monte Olimpo. Evidentemente, Marte es el mundo de las escalas gigantescas. Nosotros los terrestres siempre hemos encontrado fascinación en Marte, aún antes de que enviáramos naves para investigación.
Hace un siglo podíamos verlo solo desde observatorios como este en Flagstaff, Arizona. Pensábamos que podía ser un planeta parecido al nuestro y alimentábamos la remota esperanza de que Marte también tuviese vida inteligente. Tommy Owen, quien ha dedicado mucho tiempo a la atmósfera de Marte y es un científico connotado al respecto, nos comenta. Entre todos los planetas, se pensó que Marte podría tener alguna forma de vida. Estos dibujos de Marte fueron hechos por Percival Lowell, quien construyó este observatorio hace unos 100 años para estudiar ese planeta en gran detalle. Lowell describió un mundo que encendió la imaginación pública. A través de su telescopio llevó a cabo asombrosas observaciones. Cada año observó crecer y decrecer los cascos de hielo en Marte. Durante el verano marciano notaba despliegues de áreas oscuras a través de la superficie del planeta rojo y proclamó que eso era la floración de los bosques marcianos. Cuidadosamente registró estos cambios en sus cuadernos. Vegetación no fue la única forma de vida que Lowell vio en Marte. Creía que aquí residía una población humana desesperada y moribunda que había construido una amplia red de canales para transportar agua desde los cascos polares hasta sus ciudades resecas en la línea ecuatorial. Como prueba, él trazó un complejo sistema de acueductos marcianos y predijo que algún día encontraríamos los habitantes de una antigua civilización. Pero eso no fue precisamente lo que sucedió. Este es el telescopio que Percival Lowell usó para observar a Marte y hacer sus dibujos. Lowell estaba anclado en tierra como lo estaban todos los astrónomos, hasta que enviamos naves espaciales a otros planetas. Cuando finalmente llegamos a Marte con los viajes del Viking, encontramos un planeta muy diferente al que Lowell había imaginado. No había evidencia de canales, ni de constructores de canales, ni de vida alguna. Para tener una impresión de lo que es Marte hoy día, imagínese que usted está allá en un campamento y trata de encender fuego y cocinar un huevo. Lo primero que descubrirá es que no hay combustible en Marte, no hay nada que se pueda encender, no hay vida ni materia orgánica. El segundo hecho que descubrirá es que aunque hubiese combustible, no ardería, porque solo hay una pequeñísima parte de oxígeno en la atmósfera de Marte. Esto es Marte ahora, un seco y frío planeta desierto sin posibilidades de vida en la forma que conocemos. Y esa ha sido la principal traba de la comunidad científica, buscar formas de vida en la forma que conocemos. Según las fotos enviadas por las exploraciones del Viking desde la superficie, no es difícil comprender por qué no encontramos vida en Marte ahora. Pero las fotografías tomadas desde altura sobre el planeta mostraron un mundo diferente. Encerrados en los cascos de hielo de Marte existen océanos de agua. En el pasado, esa agua debió haber circulado en la superficie marciana. Restos de antiguos lechos de ríos claramente se extienden por grandes regiones que parecen terrenos de aluvión y nos hablan de un tiempo cuando Marte no debió ser desolado. La pregunta es, ¿qué pudo haber causado estas extrañas características? El primer indicio surgió de nuestra Tierra. En el estado de Washington, situado en la costa del Pacífico de los Estados Unidos, hay una zona de tierras costrosas llamadas Cablands. 13 milenios atrás, un lago de 7.800 kilómetros cuadrados cubría gran parte del estado de Montana, al oriente de Washington. De repente, el lago rompió su represa glacial y se precipitó a través del noroeste americano, incluyendo las Cablands. Una muralla de agua de 30 pisos de altura explotó hacia el Pacífico, devastando todo lo que se interponía en su paso. Detrás, dejó una de las formaciones geológicas más extrañas de la Tierra. Como inmensas cicatrices, los Cablands subsisten como prueba de la fuerza desatada por una catastrófica inundación. Normalmente, estos cañones y montañas aislados tomarían millones de años para formarse. Sin embargo, la inundación los formó en menos de una semana. Desde grandes alturas, las cicatrices dejadas por este diluvio son asombrosamente similares al terreno grotesco de Marte. Miles de millones de años atrás, en diluvios de mayores proporciones que los de la Tierra, agua líquida debe haberse precipitado por la superficie de Marte, lo que nos indica que en el pasado lejano, Marte fue un planeta parecido al nuestro.
Si existía agua en Marte, debió haber contenido vida. Owens afirma que Marte en un tiempo tuvo un clima más abrigado y contenía agua líquida. Por tanto, tenía una atmósfera mucho más densa, una capa de gases para atrapar el calor de la misma forma que la atmósfera de la Tierra lo hace hoy en día. Esa atmósfera debió ser rica en dióxido de carbono, que retiene el calor una vez que el planeta se calienta. Habrá ejercido suficiente presión, como el doble de la actual, para permitir la existencia de agua líquida en la superficie. De esta manera habrá habido temperatura cálida, presión alta, agua líquida y la atmósfera capaz de proveer elementos para dar comienzo a la vida. Estas son las condiciones básicas para que la vida comience en Marte. Pero, ¿sucedieron alguna vez? ¿Y qué fue lo que produjeron? En Shark Bay, al oeste de Australia, existen indicios de cómo pudo haber sido la vida en Marte. Aquí viven aún los organismos que prosperaron en distintas partes de la Tierra hace 3.000 millones de años. Ellos son los estromatolitos, cúpulas rocosas construidas por comunidades microbiales. Durante más de 1.000 millones de años, estas eran las formas de vida dominante en nuestro planeta. Si los marcianos alguna vez existieron, posiblemente lucieron así. Pero Marte perdió su atmósfera y su agua. El planeta se congeló y el hilo de la vida se cortó. La desesperada raza de constructores de canales que imaginó Percival Lowell nunca dominó Marte. Pero si alguna vez hubo vida en Marte, esta estaba destinada a extinguirse. Y es que el vestigio de la existencia de agua ha sido determinado en casi todos los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo nuestra propia Luna. Recientemente el Departamento de Defensa anunció que había la posibilidad de que hubiera hielo en la región polar del sur de la Luna. Una superficie de hielo del tamaño de 4 campos de fútbol fue descubierta por Clementina, una nave espacial militar que probaba nuevas tecnologías. Clementina detectó hielo donde el Sol no llega, en el polo sur lunar. El astrónomo Ronald Angione ha estado estudiando los efectos de este nuevo descubrimiento. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, las sustancias más comunes. Así que esperamos hallar agua en muchas partes. Los científicos creen que un cometa cargado de hielo creó un cráter polar con la profundidad que el monte Everest tiene de altura y que parte de ese hielo aún permanece en la Luna. Si comparas la Luna con la Tierra, es un desierto. Si la comparas con el espacio, que está completamente vacío, la Luna es un tesoro de materiales y energía. El doctor Paul Spudis del Instituto Planetario y Lunar en Houston afirma que este descubrimiento cambiará definitivamente toda la ciencia. Este descubrimiento está teniendo un gran impacto y nos está haciendo reconsiderar lo que sabemos de los demás planetas. La Luna o Marte son ambos objetos que creemos conocer bastante bien. Pero el descubrir algo extraño te hace reconsiderar tus suposiciones fundamentales. Ya ha cambiado el punto de vista del Departamento de Defensa. Ahora han planeado muchas misiones dedicadas únicamente a la Luna. El próximo año va a ser lanzado a la Luna el Prospector Lunar. Será un orbitador lunar que estará allá cerca de un año y llevará un instrumento que detectará la presencia de hidrógeno en la Luna. Ya que el agua es básicamente 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, el espectrómetro deberá detectar cualquier masa de hielo en el polo sur lunar. Esta nueva misión ya confirmó que la masa es agua congelada. Ahora la exploración espacial jamás será lo mismo. Hay 2 implicaciones muy importantes en esto. Una es más bien académica y sugiere que el estudio de dicho hielo podría darnos ciertas claves para saber cómo es que se formó el sistema solar. La otra es, ¿qué significaría para el futuro de la exploración espacial? El tener una fuente de agua y poder separar sus elementos, hidrógeno, oxígeno para respirar, nos abriría las puertas para colonizar la Luna. Habría bases lunares que nos permitirían explorar todo el espacio. Desde una perspectiva histórica, creo que estamos al borde de esta gran aventura.
Como científico planetario de la NASA, el doctor Mendel está entusiasmado. Él y sus colegas afirman que el hielo en la Luna acelerará y revolucionará el programa espacial. Y de hecho, la colonización no se haría esperar. Siempre he creído que los seres humanos se diversificarían fuera de la Tierra. Lo que no sé exactamente es cuándo y cómo ocurrirá. Quienes vivimos en la era espacial tenemos grandes sueños, porque vimos todo lo que se puede lograr cuando los astronautas caminaron en la Luna. Tal vez nos encontremos en un medio muy diferente. Es muy posible que en el futuro estemos lanzando cohetes con individuos ordinarios, los cuales serían los colonizadores de la Luna, en lugar de los astronautas del gobierno. Hallar agua en la Luna es el primer paso hacia esa dirección, para cortar el cordón umbilical con la Tierra. Si la gente va a vivir en el espacio, tiene que aprender a vivir fuera de la Tierra. Así las cosas, la Luna se convertirá en el dulce hogar para algunos pioneros de la era espacial, o tal vez en la salvación de todos nosotros. Creo que la especie humana no estará en esta tierra para siempre. Los dinosaurios duraron 150 millones de años. Nosotros solo llevamos 4 o 5 millones. Y tenemos la habilidad de hallar nuevos lugares donde establecer nuevas vidas, de extender inteligencia y comprensión por todo el sistema solar. Creo que finalmente es eso lo que ocurrirá porque está en nuestros genes. Nuestros antepasados vieron las estrellas y los planetas. Siempre hemos sentido una fascinación por lo que hay allá. Creo que esa ha sido la fuerza fundamental para realizar dichas exploraciones. Uno siempre quiere saber qué es lo que hay detrás de la siguiente colina. Y la siguiente colina, en este caso, es el siguiente planeta o la siguiente estrella. Muchos años hace de que la comunidad científica sostenía que en cualquier planeta que exista agua debería de haber vida, lógicamente para el condicionamiento humano. Para hoy los astrofísicos han encontrado más de 26 lugares que contienen agua. La pregunta, ¿qué nos van a decir?